Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje del paciente con disfonía. Para empezar vamos a definir a la disfonía como la alteración de las cuatro cualidades de la voz, las cuales van a ser la, el tono, la intensidad, el timbre y la duración de la voz. Vamos a tener dos tipos de disfonía, la disfonía orgánica y la disfonía funcional. La disfonía orgánica se va a definir como la alteración producida por una lesión anatómica de los órganos de la fonación, cuyas causas pueden ser congénitas, adquiridas, endocrinológicas, neurológicas y posquirúrgicas. Las causas congénitas pueden deberse a la presencia de una membrana laríngea, a la presencia de sulcus y a un quiste intracordal epidérmico. Las adquiridas, sin embargo, pueden subclasificarse en causas traumáticas, causas inflamatorias, causas neoplásicas y es muy importante mencionar que estas últimas pueden dividirse en neoplasias benignas, displasias epiteliales y neoplasias malignas. Pasando al segundo punto, tenemos a la disfonía funcional, la cual se va a definir como una alteración de la voz sin lesión anatómica en los órganos fonatorios, donde vamos a tener una subclasificación en una con componente psicógeno y una sin componente psicógeno con hipofunción e hiperfunción de la voz. Es necesario realizar una exploración física de la laringe en toda disfonía y es importante mencionar que estas son generalmente de fácil resolución y duran menos de 15 días. Pero las que duran más de 15 días deben tomarse con mucho cuidado y debe hacerse un estudio completo del paciente para determinar si no se deben a la presencia de nódulos, quistes o alguna neoplasia, ya sea benigna o maligna, a nivel de las cuerdas vocales, sobre todo si existe el hábito tabáquico en el paciente. Es por eso que vamos a mencionar ahora a lo que es la fonomicrocirugía, importante en estos casos, ya que su objetivo va a ser mejorar la función vocal basándonos en los principios de fisiología y de la vibración de las cuerdas vocales. La fonomicrocirugía se utiliza en pacientes que tengan estas neoplasias y deben realizarse con un instrumental muy delicado y se lleva a cabo en condiciones de máximo control y con un microscopio quirúrgico. La resección debe ser conservadora en la patología submucosa y con la máxima preservación del epitelio y de la lámina propia de las cuerdas vocales, permitiendo la cicatrización por primera intención y obtener una calidad vocal postoperatoria óptima. El origen y desarrollo de la cirugía endoscópica laringea se va a remontar hasta 1854, cuando Manuel García inventó la laringoscopía indirecta. McKinsey y Serma catalizaron su desarrollo y a finales del siglo XIX se introdujo por primera vez la laringoscopía directa. Las medidas previas a a la fonomicrocirugía son evitar el uso de ácido acetil salicílico y cualquier otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo, así como los anticoagulantes. También evitar el abuso y el mal uso de la voz en los días previos y puede ser conveniente evitar la cirugía en el periodo premenstrual debido al ligero edema y a la mayor fragilidad de la microvasculatura de las cuerdas vocales. La terapia vocal previa a la cirugía es muy importante, ya que aquí se trabaja en la preparación psicológica con vistas a la intervención, se instruye al paciente para el reposo posoperatorio y a la reanudación de la fonación, se inicia la modificación y la mejora de los hábitos de la fonación y el habla inadecuada, se prepara la terapia vocal posoperatoria desde el punto de vista psicológico y del comportamiento. Pasando a lo que es el consentimiento informado, es muy importante informar los posibles riesgos tanto al paciente como a la familia, ya que ahí se debe especificar los riesgos de la anestesia general, los daños de la articulación temporomandibular y dentales, la lesión del nervio lingual y la posibilidad de no obtener una mejoría vocal en un 1 a 2% de incidencia. La reducción de la función o la calidad de la voz también es un posible riesgo en un 2% de incidencia. Por lo que
Esta cirugía tiene hasta un 98% de eficacia, pero es muy importante mencionarle al paciente y a los familiares los posibles riesgos. Los procedimientos, técnicas y métodos que va a tener la fonomicrocirugía es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que el medio que permite la máxima preservación de la microestructura estratificada de las cuerdas vocales va a ser esta cirugía. Al permitir y priorizar la máxima precisión de los distintos gestos quirúrgicos, es importante tomar en cuenta los métodos y procedimientos a utilizar. La posición del paciente va a ser una de estas. El paciente debe estar en decúbito supino con una flexión cervical y extensión de la cabeza con respecto al cuello, que va a ser la articulación atloaxoidea, por exponer la endolaringe, ¿no? Este es el principal objetivo. Diversas posiciones de la cabeza y comparación que hace Jackson vamos a observar en la gráfica. Y también tenemos que tomar en cuenta que la más favorable va a ser la posición C, como podemos observar, ya que vamos a dejar expuesta la endolaringe y va a haber una mayor comodidad para el operador. Los cuidados postoperatorios. Todos los procedimientos fonomicroquirúrgicos se siguen de un periodo de reposo de la voz que es variable, ya que puede ser tanto en un par de días como en 2 semanas. Se recomienda una correcta hidratación del paciente, seguir las pautas que eviten el reflujo faringolaringeo, incluyendo el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Tras el periodo de reposo es conveniente realizar una estroboscopía con el fin de determinar el estado de la mucosa vocal y asesorar al paciente para reanudar la fonación. Dentro de lo que son las complicaciones, tenemos a las lesiones de las mucosas, que en el 75% de los pacientes se produce una lesión mucosa en los labios, la cavidad oral, la orofaringe y la hipofaringe. Las lesiones dentales que se producen en el 5.5% al 6.5% de los pacientes, las lesiones nerviosas en un 2.6% y la disfonía postoperatoria. Que el tratamiento recomendado, aparte de la extirpación de las lesiones residuales, consiste en la rehabilitación logopédica dirigida a eliminar los hábitos de la hiperfunción y el tratamiento médico de la comorbilidad que produzca un edema descrito. Fonocirugía realizada en la consulta. El tipo de procedimientos bajo anestesia local eh, que se podrían realizar en un consultorio van a ser la escisión o la biopsia, el aumento, la inyección, el láser, la electromiografía y el test de movilidad del aritenoides. Haciendo un pequeño paréntesis en el aumento va a denominarse al aumento de las cuerdas vocales y permitir la medialización de la cuerda. Y la inyección se define como anestesia superficial y la hidrosección del espacio de Rank y la inyección intracordal de esteroides, ¿no? Y toxina botulínica. Respecto a lo que es la biopsia, es muy importante realizar una correcta estadificación del tejido que vayamos a estudiar posteriormente. Continuando con la charla, aquí vemos lo que es la inyección. En la imagen izquierda vamos a ver inicialmente lo que es la cuerda vocal y en la imagen derecha vamos a ver lo que es posinfección. Otro, otro examen sería el test de movilidad del aritenoides. Acá lo que más nos importa es ver la fijación, la funcionabilidad de lo que es el aritenoides y descartar una posible luxación o fijación de este. Luego estaría el láser. El láser es un tratamiento local para lesiones faríngeas seleccionadas. Estas pueden ser como la papilomatosis o el edema de Reinke, los pólipos, y los granulomas de contacto, las ectasias, las leucoplasias, las displasias u otras lesiones que pueden ser igual de malignas. En casos seleccionados, estos láseres fotoangiolíticos constituyen el tratamiento de elección para muchas enfermedades. Es un buen tratamiento. Junto a este tratamiento hay
la electromiografía. Esta es una exploración electrofisiológica la cual determina a los músculos faringeos, lo que los hace su colocación correcta. Para esto se pone una aguja al paciente y el paciente tiene que estar despierto. Es un sistema indispensable para lo que es la evaluación de las funciones neuromusculares faringes. Este sería todo lo que es el instrumental para esta evaluación. El elemento curvilíneo largo es el instrumental para inyecciones como la jeringa. Con todo esto nos ayuda a ver lo que son los tipos de cirugías. En estas estaría la cirugía transoral, la cual se introduce por vía oral, la transnasal, esta se introduce por la parte nasal, la percutánea, y por último tendríamos que ver las técnicas quirúrgicas para sobre el epitelio vocal. La estrategia terapéutica con o sin cirugía implica corregir lo que son los factores causales o la disfunción focal. También esto es un elemento muy importante para ver los objetivos y prevenir recidivas o efectos colaterales posteriores a estas lesiones. Luego, con frecuencia, un mal resultado es fruto de una mala exposición quirúrgica. Una mala cirugía es dañina para lo que es el paciente. Las cirugías para estas lesiones epiteliales se plantean después de la reeducación vocal y se ha revelado suficiente sobre este tema, ya que esta suele ser lo que es el único tratamiento y se requiere lo que requieren la mayoría de los pacientes. Antes de la extirpación se debe realizar una inspección minuciosa para lo que es este tratamiento. Las recomendaciones. Lo recomendable es abordar habitualmente un abordaje habitual al paciente, o sea, es mediante laringoscopía directa o bajo anestesia general. Al iniciar el procedimiento es útil aplicar durante unos instantes toruntas de algodón indebidas e frinas para reducir el sangrado de este elemento. O sea, como esta es una parte muy irrigada, es mejor lo que es generar un poco de isquemia o reducir la cantidad de sangre que va a esta parte para posteriormente hacer. Acá vemos unas patologías como que son los nódulos, lo que son los nódulos vocales. Los nódulos vocales en la imagen A vamos a ver lo que es la inspección, simplemente vamos a ver lo que son estos nódulos. A la B en la imagen B lo que vamos a hacer es una palpación de estos. En la C una presión y una tracción una tracción medial que en esta imagen se la hace del lado derecho. Luego la selección del lado derecho en la imagen D. E se selecciona luego el lado izquierdo. Luego F, pequeñas irregulares posteriores al lado izquierdo. G, regularización de todo. Y H, se vuelve a hacer una inspección, pero esta es una inspección final. Los pólipos angiomatosos. En esta imagen, en la parte A, vamos a ver una inspección. En la D, E y F vamos a ver la selección de varios gestos de corte progresivos que se le hace al paciente. En la B se echa una palpación. En la C se echa una presión y una tracción medial. En la G se aplica la aplicación de epinefrina. Y H una inspección final. Acá se puede ver los que son los pólipos centinela. En la A estamos viendo una inspección. En la B se hace la palpación del sulcus, que posteriormente se va a hablar. En la C se ve la palpación de los puentes mucosos. En la D se ve una revisión de la celda de la distinción. En la E la aplicación de adhesión de las fibrinas. En la F la presión y tracción medial de la selección del pólipo. En la G la reaplicación de la mucosa. En la H una inyección intracordial de corticosteroides.
Los quistes los quistes o pseudoquistes serosos, como podemos ver en la A, se hace una inspección, se ve lo que es la lesión de la cuerda vocal derecha. De este está de un aspecto aplanado por defecto del faringoscopio. En la B se hace una palpación, en la C una presión y tracción medial, en la D se ve la sección, en la E se ve la pieza de resección y en la F se ha hecho la inspección final. Las franjas de edema. En la A, como siempre, se tiene que hacer una inspección previa. En la B se hace la palpación. En la C se está haciendo una presión y una tracción medial de la lesión al lado derecho. En la D y en la E se ha hecho una sección de esta. Y las ectasias vasculares acá también las podemos ver en varios gestos progresivos del corte. En la F se ha hecho la presión de la lesión del lado izquierdo. En la G se ha hecho la sección de esta. Y en la H se ha hecho la inspección final. Las ectasias vasculares. Las ectasias vasculares en la imagen podemos ver en la A una inspección del ovillo vascular submucoso de las cuerdas vocales izquierdas. En la B se está haciendo la presión de esta. En la C se hace la sección. En la D la cauterización de la sección. En la E se ve los detalles o posibles consecuencias que se ha hecho. Y en la F la inspección final. Las papilomatosis recidivantes en el adulto. Esta, como se puede ver en todas las imágenes, en la A vemos una inspección de la primera intervención papilomatosa a lo largo de todo lo que es la cuerda vocal izquierda y más que todo lo que es en el tercio medio y en la zona subcloidal derecha, como pueden observar. En la B se hace un infiltrado fobin. En la C se ha hecho una extirpación de las lesiones de la forma circunscrita o shaving surgery. En la D se hace una inspección final de la resección. En la E se está viendo la rehabilitación de esta. En la H se ha hecho una inspección por segunda intervención. En la G una inspección y la tercera y última intervención que se le ha hecho al paciente. Y en la H una infiltración final de sidofovin. Las técnicas quirúrgicas sobre la lámina propia, cordotimas. Primero es valorar lo que es el espacio quirúrgico de las lesiones intracordiales, de lo que es el espacio de Ranke. Luego está lo que es el objetivo de la intervención. Nada más con extirpar una lesión es generar unas estructuras y unas capas por cierto desacoplamiento entre ellas. La liberación de la mucosa y la reinstitución de las fibras del plano ligamentoso son pasos complementarios después de la extirpación y en casos de son los únicos al ser una lesión o sin lesión, sin nada de no se extirpan. Las lesiones congénitas es habitual que se asocian con malformaciones de los ligamentos. El espacio de Röntgen. El espacio de Röntgen es la capa superficial de la lámina propia, que constituye el espacio fono-cirujano en las intervenciones que requiere una disección intracordial. Las capas intermedias y profundas de la lámina propia constituyen el ligamento vocal. En algunas ocasiones el objetivo de la intervención sería acceder a dicho espacio para extirpar las lesiones o en otras sería recrearlo, dándolo liberar la mucosa de la adherencia y la presente. Luego sería restituir las fibras de los ligamentos en su lugar. Los principios de Hyron sería respetar los ligamentos, respetar la mucosa y respetar la continuidad. Acá en la imagen podemos ver lo que es en qué lugares se encuentra el espacio Ranke. Se encuentra por debajo de la lámina propia y por encima de lo que son los ligamentos.
es un espacio virtual. Las funciones. Las funciones generalmente funcionalmente las lesiones serían el edema de Reinken y los quistes mucosos por retención. Las congénitas serían el quiste epidérmico, el quiste abierto, el Zuncos tipo 2 o tipo 3, los puentes mucosos, las vergetudes o estrías, sulcus tipo 2 o tipo 3, o en algunos casos las cicatrices. Los quistes mucosos de retención, los quistes mucosos de retención, como acá se puede ver en la imagen, en la A habría una inspección, en la B podríamos ver una cordotomía de lo que es esta de la lesión, en la C una disección inicial, en la D el quiste está unido a lo que es la cola de la fibrina, en la E vemos la extracción de esta, en la F una revisión de lo que es la celda, en la H se hace una inyección de corticosteroides. Entonces, continuando, vamos a hablar de las lesiones indicadas para la fonocirugía con cordotomía. En este caso vamos a tener tres tipos de lesiones, que son las lesiones funcionales, las lesiones congénitas y las lesiones de cicatriz. Las lesiones funcionales. En estas lesiones vamos a tener una patología que la conocemos como el edema de Reinke. En esta fotografía podemos ver en la imagen A una inspección. En la imagen B una cordotomía derecha con un pequeño quiste epidérmico que si nosotros vamos a ir manipulando, esta se va a ir vaciando. En la imagen C una aspiración, en la imagen D una cordotomía izquierda, en la imagen E una aspiración y una aplicación de cola de fibrina en la imagen F. El quiste mucoso de retención, que también pertenece a la clasificación de las lesiones funcionales, en la cual vamos a poder observar una inspección del ostium en la fotografía A. En la F vamos a poder ver la revisión de las celdas, en la G la aplicación y en la B la cordotomía. En la parte C vamos a poder observar lo que es la disección inicial y entrando a las lesiones congénitas, en la cual vamos a tener dos tipos de quistes, que van a ser los quistes epidérmicos como tal y los quistes epidérmicos abiertos. El quiste epidérmico, bueno, en esta fotografía vamos a poder observar la adherencia a la mucosa en la imagen E. En la imagen A una inspección a los ligamentos, que podría ser tal vez lo más importante. En la imagen B la cordotomía y en la imagen G la revisión de las celdas. El quiste epidérmico abierto. Bueno, en la imagen A, como todos, va a ser la inspección. En la imagen B una cordotomía y salida del detritus epidérmico por abertura. En la imagen C va a haber una adherencia de la mucosa, en la D adherencias de los ligamentos, en la E vamos a poder observar la sección de la zona de abertura, en la F la extracción, en la G la revisión de celdas de disección y la H la inyección de corticosteroideos. El sulcus. Bueno, el sulcus también pertenece a la clasificación de las lesiones congénitas. En este caso podemos decir que es la condición que se presenta como una hendidura a lo largo del borde libre de la cuerda vocal, que puede ser uni o bilateral, es decir, esto se caracteriza por eso. En esta fotografía vamos a poder ver en la imagen B la cordotomía medial, en la imagen E una revisión de la celda, en la imagen C una aplicación, ya sea con inyección de corticosteroides o fibrina, en la imagen C una cordotomía lateral. Y el puente mucoso. Bueno, este es un esquema de procedimientos para puentes mucosos amplios. En la fotografía A vamos a poder ver el puente derecho, en la B la cordotomía, en la C la transficción del puente, en la D la disección de la lesión subyacente, en la F ya podemos observar una sección simple del puente izquierdo y un aspecto tras aplicar fibrina e inyectar corticosteroides. Bueno,
Los vergetures que también pertenecen a las lesiones congénitas. Lo más importante de esta fotografía es la imagen C, ya que vamos a poder observar una malformación del ligamento, la imagen de un despegamiento de las haces erráticas y la aplicación de fibrina en la celda de disección cerrada que se puede observar en la imagen F. La técnica de inyección vocal. Primero, decimos que la inyección vocal se considera una alternativa más sencilla y con una curva de aprendizaje más rápida que la cirugía del esqueleto laringio. Es mínimamente invasiva y se la puede realizar en ocasiones en consulta. Bueno, los materiales inyectables pueden ser de tipo temporal o tipo permanente. En los temporales vamos a tener al ácido hialurónico y a los productos de colágeno. Los productos de colágeno que van a ser el bovino, el humano o incluso la gelatina bovínica. Los métodos de inyección son la laringoscopía directa, la miniterotopía y la inyección en consulta. Esta inyección en consulta puede ser transoral, percutánea o transnasal. Bueno, indicaciones de la inyección vocal. Indicaciones hay varias, pero para mí estas han sido las más importantes. Uno que es el efecto del cierre laringio, ya que si hay un cierre un cierre laringio, eso va a condicionar una insuficiencia glótica en un grado variable. Y obviamente va a producir o va a conllevar a una disfonía con voz aérea, fatiga vocal y disnea de esfuerzo. Aparece en la inmovilidad laringia, la atrofia vocal, el arqueamiento vocal, la disfonía espasmódica abductora y en algunos trastornos neurológicos como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. En estos casos, la inyección vocal busca un aumento del volumen de la cuerda para reducir el efecto del cierre glótico. Y la segunda indicación, que serían los efectos de vibración de la mucosa con aducción completa, que aparece en las cicatrices vocales, la atrofia vocal, y en estos casos los síntomas que presenta son muy diferentes, ya que solamente van a ser vocales, sin disfagia y obviamente cintos. Bueno, las indicaciones para la inyección. La inyección debe realizarse en el espacio paraglótico y en la inserción del músculo tiroaritenoideo. Debemos recordar que el espacio paraglótico está limitado medialmente por el cono elástico y el ligamento vocal, y en sentido lateral por el pericondrio interno de los cartílagos cricoides y tiroides. Este espacio puede incorporar un volumen aproximadamente de 0,75 ml. Otra indicación es que para aumentar el volumen de las cuerdas vocales atróficas, la inyección debe realizarse en la inserción del músculo tiroaritenoideo. Esta región tiene una capacidad aproximada de 0,20 ml. Bueno, una tercera indicación es que para mejorar las propiedades viscoelásticas, la inyección debe hacerse en la lámina propia, por lo que se requiere una aguja fina y suelen ser necesarias la anestesia general y una micro laringoscopía de suspensión con el fin de aumentar la precisión. La primera inyección suele ponerse justo anterior a la apófisis bucal y la segunda en el tercio anterior de la porción membranosa. En este último punto hay que evitar la sobrecorrección que puede provocar una voz tensa. Y bueno, una cuarta, que no sería una indicación, más bien sería una contraindicación, ya que no debemos inyectar en las cuerdas vocales, ya que si hacemos esto podemos endurecerlas y obviamente pues impedir su movimiento. Bueno, los materiales que vamos a usar, ya les dije, pueden ser temporales o pueden ser de larga duración o permanentes también. En los temporales, el ácido hialurónico y los productos de colágeno como ser bovino, humano y gelatina bovínica. En los permanentes o de larga duración tenemos a la grasa y a la fascia autóloga,
a la hidroxiapatita de calcio, a la silicona y a la pasta del teflón. Bueno, el abordaje para la inyección vocal está indicado para pacientes que no pueden tolerar un procedimiento realizado en la consulta, generalmente con anestesia local. Es por eso que se lleva a cabo una anestesia general con una intubación orotraqueal. Obviamente, si vamos a realizar una intubación orotraqueal, vamos a necesitar o vamos a utilizar un laringoscopio. Entonces, las cuerdas vocales se visualizan con microscopio y con ópticas angulaciones de 0, 30 y 70 grados. Para la inyección laringea suele usarse una jeringa de Brüning 2, sobre todo para la infiltración de grasa. Sus principales ventajas son que el abordaje que da menos dificultades en la técnica que se presenta, ya que el paciente está colocado en posición óptima y nosotros podemos monitorizarlo y el aumento del volumen y aumentar el volumen como tal, lo cual es especialmente útil o específicamente útil para materiales que requieren cierta sobreinyección, como el colágeno, la fascia, la grasa, la colocación precisa de agua con trayectoria directa y lineal. Sin embargo, como no todo es bueno, va a presentar algunos inconvenientes. Por ejemplo, no va a proporcionar una información en tiempo real sobre el cierre glótico ni la calidad vocal, ya que el paciente no puede fonar durante el procedimiento. ¿Ya? Y después tenemos la inyección vocal con el paciente despierto. Como ya les expliqué, la inyección vocal puede ser transoral, percutánea o transnasal. Sus principales ventajas son respecto a las técnicas con anestesia general, ya que durante este procedimiento de la inyección inmediatamente después el paciente puede fonar y así el otorrinolaringólogo puede controlar tanto el cierre glótico como la vibración vocal y la calidad de la voz. Además, evita las limitaciones de la dificultad de exposición laringea. Así como la anestesia general con sus riesgos y costos, los resultados son similares a los de la inyección realizada con anestesia general. Como inconvenientes frente a la anestesia general se tiene un menor control de la aguja y por tanto desciende la presión. Requiere una mayor curva de aprendizaje y las complicaciones menores son más frecuentes. Es fundamental una buena selección de los pacientes, que estos sean colaboradores, tranquilos y obviamente que no tengan un reflejo nauseoso o que no esté presente reflejo nauseoso para que la inyección pueda realizarse con mayor seguridad posible. Bueno, complicaciones. Tenemos 3 tipos de complicaciones que van a ser la migración del implante, la inflamación de los tejidos inyectados y la formación de granuloma. Para terminar, vamos a hablar del diagnóstico. Por lo general, los pacientes presentan una voz aérea, inestable, ronca y con fatiga. Entonces, debemos hacer una detallada anamnesis y también es indispensable realizar una fibroscopía y una estroboscopía meticulosamente. Hay 2 hallazgos clínicos que podemos considerar mayores que son típicos de la cicatriz. Entonces recordamos que entre las lesiones, la última era la lesión de la cicatriz. ¿Ya? Entonces en estos vamos a tener una glotis fusiforme durante la fonación con el efecto de cierre y pérdida de aire. Y segundo, una vibración vocal afectada con la onda mucosa reducida o ausente. Las vibraciones son especialmente asimétricas y periódicas. Y bueno, eso sería todo. Ahora hablando del tratamiento, el tratamiento conservador debería ser siempre la primera actuación. La rehabilitación vocal solo puede ser efectiva y satisfactoria, pero en algunos casos que requieran cirugía adicional, ¿ya? Habrá que añadir logopedia durante bastante tiempo y en ocasiones son útiles los medicamentos antirreflujo, antibióticos y los corticosteroides, como profilaxis o como tratamiento inicial de la cicatriz vocal, ¿no? Hablando de los procedimientos de medialización,
Si el cierre glótico es el hallazgo principal, el procedimiento de medialización son los más efectivos. Estos pueden ser una tiroplastía de medialización o una inyección de aumento. La principal indicación para tiroplastía de medialización es una parálisis vocal unilateral, aunque también es efectiva en casos de insuficiencia glótica debido a atrofia o una cicatriz. ¿Ya? Si es bilateral, la parálisis de las cuerdas vocales pueden hacerse bilateralmente. También los procedimientos de implantación. Los implantes se mantienen en posición y aseguran una mejoría permanente incluso en las cuerdas móviles, en las cuerdas vocales móviles. ¿Ya? La principal indicación para una tiroplastía de medialización es la parálisis vocal unilateral, aunque también es efectiva en casos de insuficiencia glótica debido a atrofia o una cicatriz. En casos de arqueamiento bilateral de las cuerdas vocales pueden hacerse bilateralmente los procedimientos de implantación. Los implantes se mantienen en posición y aseguran una mejoría permanente incluso en las cuerdas vocales móviles, en las cuales los materiales inyectados tienden a difundirse. Con las cuerdas vocales muy rígidas puede mejorarse bastante la voz mediante la combinación de la tiroplastía de medialización y la laringoplastía de relajación. A lo largo del tiempo se han utilizado numerosas sustancias de relleno y todavía no hay una sustancia ideal para la inyección de aumento. Normalmente las sustancias de relleno se inyectan bajo anestesia general mediante la microlaringoscopía. Pero los procedimientos en la consulta se están haciendo cada vez más populares, en especial para las inyecciones temporales. Básicamente pueden distinguirse dos tipos de sustancias de relleno: materiales aloplásticos y materiales autologos o xenogenéticos. Ahora, como podemos ver en la figura A podemos ver lo que es una inyección lateral para el aumento de la cuerda vocal. Área es la tiroplastía interna. En la figura B podemos encontrar lo que es la inyección medial en la lámina propia para medialización y restauración de una zona de deslizamiento. Ahora, la imagen C sería la incisión y la liberación del epitelio. Siguiendo, también vamos a tener luego la situación después de liberar el epitelio y de la resección de cicatrices subepiteliales. Ahora, en la imagen vamos a tener cómo es que se realiza el procedimiento. Y primeramente vamos a empezar con lo que es la inyección lateral para el aumento de la cuerda vocal. Área es la tiroplastía interna. Luego proseguimos con la inyección medial en la lámina propia para la medialización y restauración de una nueva zona de deslizamiento. ¿Ya? Prosiguiendo, realizamos una incisión y liberación del epitelio. Después de liberar el epitelio y de la resección de cicatrices subepiteliales, proseguimos a la implantación subepitelial de fascia y cierre de la herida mediante una microsutura. Luego proseguimos con la resección del epitelio mediante láser, modo escáner, y por último vamos a tener lo que es la situación después de la resección del epitelio y de la cicatriz. Y vamos a tener un injerto tipo sándwich, hojas de silastic por fuera y el injerto de la mucosa bucal por dentro, fijado con una sutura extralaringea. Siguiendo con el tratamiento tenemos distintas técnicas. En estas vamos a tener lo que es la técnica de liberación del epitelio y abordajes combinados. Luego vamos a tener los colgajos mucosos o injertos, luego el láser angiolítico y por último la ingeniería tisular. Hablando del láser angiolítico, constituye un nuevo y prometedor sistema para tratar las cicatrices vocales, ¿ya? Que es lo que hemos visto en la anterior figura. Sea el PDL Pulse Dye Laser o el KTP Calium Titanio Fosfato, el KTP. ¿Ya? Entonces, se ha visto numerosas publicaciones que han demostrado su efecto beneficioso en el tratamiento de las cicatrices cutáneas. ¿Ya? Algunos ensayos experimentales han descrito los mecanismos de acción del láser, que incluye el desarrollo de un plano de separación de la membrana basal y la regulación de las proteínas que pueden modular de una manera activa la maduración de la fibrosis.
Un estudio piloto prospectivo con 11 pacientes con cicatrices vocales tratados con láser PDL mostró una mejoría significativa en las medidas subjetivas y objetivas de la voz. Y también los hallazgos estroboscópicos. Luego, hablando de la ingeniería tisular, así como métodos convencionales tratan de mejorar quirúrgicamente sobre todo las características de la vibración, de forma única o en combinación con el uso de materiales autólogos de relleno, hay otras nuevas formas de tratamiento cuyo objeto es restaurar la función sobre bases celulares. Los ensayos están todavía en fase experimental, pero también se han realizado algunos estudios preclínicos, por ejemplo, con el factor de crecimiento de hepatocitos, el HGF, cuyos resultados se esperan pronto. Los modernos métodos de tratamiento no deberían distinguir entre otras dos opciones, sino intentar combinarlas, ¿no? Entonces, lo ideal es combinar, ¿no? La cirugía convencional ha de asociarse con los mejores materiales de bioingeniería disponibles. Como ya se ha mencionado, el ácido hialurónico es útil tanto para mantener las propiedades biomédicas como en la regeneración tras una lesión de las cuerdas vocales. Las tiroplastías o cirugías sobre el esqueleto laringio hacen referencia a todas aquellas intervenciones que se realizan sobre el cartílago tiroides o el marco laringio para mejorar la modificación de la voz. Tiene como principales objetivos la mejoría de la calidad vocal, de la deglución y del paso aéreo. La cirugía sobre los aritenoides es alta complejidad técnica. Como beneficiosos esperamos en casos muy seleccionados y asociados principalmente a la tiroplastía de medialización. Vamos a tener una clasificación sobre las tiroplastías y en este caso va a ser la clasificación de la tiroplastía. Vamos a tener la tiroplastía tipo 1 o de medialización, que aduce la cuerda vocal para corregir el defecto de cierre glótico. Luego tenemos la tiroplastía tipo 2 o de lateralización, que separa la cuerda vocal para disminuir la hiperfunción laringea. Luego tenemos la tiroplastía de tipo 3 o de reducción de la tensión de las cuerdas vocales, que acorta las cuerdas vocales llevando la comisura anterior hacia atrás para disminuir el tono vocal, o sea, tener una voz más grave. Y por último vamos a tener lo que es la tiroplastía tipo 4 o de aumento de tensión de las cuerdas vocales. Alarga las cuerdas vocales llevando la comisura anterior hacia adelante para aumentar el tono vocal, o sea, vamos a tener una voz más aguda. Bueno, aquí tenemos lo que es la tiroplastía tipo 1 y en la imagen A podemos ver que a la tiroidea izquierda con marcas de línea vocal y el límite anterior de la ventana. Esta se está señalando el tamaño de la ventana con una plantilla. Luego, en la siguiente imagen tenemos el inicio del frescado para crear una ventana. Y por último, vamos a tener la realización de la ventana en el cartílago. Ahora, en esta imagen tenemos lo que es la parálisis vagal derecha. Son imágenes endoscópicas previas a una tiroplastía de tipo 1. La imagen A muestra lo que es al momento de la inspiración. La cuerda vocal derecha en separación acortada y arqueada y con el aritenoides en anteroversión. En la imagen B tenemos la fase de fonación, donde podemos ver un defecto del cierre glótico. Y en la imagen C podemos ver imágenes postquirúrgicas, donde vemos que durante la inspiración la cuerda vocal derecha ya está medializada y en la imagen D podemos ver que la fonación, el cierre glótico ya es completo. Hablando de lo que es la neurocirugía laringea, trata la parálisis y la parestesias laringeas mediante la reinervación de la laringe. La disfonía espasmódica tanto en su forma aductora como abductora mediante una neurotomía o miectomía e incluye el trasplante laringio en el marcapasos laringio. El principal objetivo de la reinervación es tratar la parálisis laringea para restaurar la aducción en los pacientes con un defecto de cierre glótico o la abducción en aquellos con parálisis bilateral. La neurocirugía laringea aborda el tratamiento funcional de la enfermedad neuromuscular de la laringe mediante procedimientos quirúrgicos rehabilitadores y no de resección.
La reinervación laringea tiene como finalidad restaurar las conexiones neurales no funcionantes de la laringe. Puede realizarse mediante anastomosis directa término terminal mediante sutura de un pedículo músculo nervioso a una diana muscular o mediante la implantación directa de un nervio a un músculo. Para restaurar la aducción en la parálisis unilaterales se emplean técnicas de anastomosis del recurrente, de la implantación de pedículos o de implantación nerviosa directa. Para restaurar o mejorar la abducción en las parálisis laringeas bilaterales en la línea media, en pacientes traqueostomizados se emplea la reinervación abductora de uno o dos de los músculos cricoaritenoideos posteriores. Para restaurar la aducción en las parálisis unilaterales se emplean técnicas de anastomosis del recurrente, de implantación de pedículo o de implantación nerviosa directa. Para restaurar o mejorar la abducción en las parálisis laringeas bilaterales en la línea media, por ejemplo en pacientes traqueostomizados, se emplea la reinervación abductora de uno o de los dos músculos cricoaritenoideos posteriores. La disfonía espasmódica en abducción. La disfonía espasmódica en abducción puede tratarse mediante reinervación aductora intralaringea, realizada con un abordaje cervical externo o endoscópico. Entre los tratamientos podemos resumir que tenemos lo que es la reinervación laringea, luego tenemos la reinervación aductora que se realiza en el músculo tiroaritenoideo, luego tenemos la anastomosis del nervio recurrente, la implantación de pedículos músculo-nerviosos, la implantación nerviosa, el trasplante laringeo y los marcapasos laringeos. La fonocirugía con láser. El láser de CO2 es útil para tratar las lesiones benignas. Hablando de lo que es la fonocirugía con láser, el láser de dióxido de carbono es útil para tratar las lesiones benignas de la laringe. Hay que ser cuidadosos para tratar de resecar la lesión sin lesionar la mucosa normal adyacente y respetando siempre el espacio de Röntgen. Las técnicas anestésicas sin intubación permiten disponer de un campo quirúrgico más amplio y deben emplearse si no se prevé un sangrado importante. El láser de dióxido de carbono, aplicado mediante fibras que lo conducen, o sea, el uso de fibroscopios, puede utilizarse en la consulta y también permite el acceso a la tráquea. La terapia vocal debería emplearse antes y después del tratamiento quirúrgico de las lesiones benignas para mejorar la calidad vocal. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones orgánicas del borde libre de las cuerdas vocales. Vamos a empezar con lo que son las lesiones exudativas del espacio de Röntgen. Entre ellas tenemos lo que son los nódulos vocales, los pólipos vocales, el edema de Röntgen, quistes cordales, el sulcus y cicatrices. Luego vamos a tener lo que son las lesiones orgánicas que no afectan el borde libre de las cuerdas vocales. Y aquí solo tenemos dos, que son las lesiones vasculares y los laringoceles. Luego de eso vamos a tener la cirugía láser para las enfermedades neurológicas de la laringe. Entre estas podemos mencionar lo que es la disfonía espasmódica y la inmovilidad bilateral de las cuerdas vocales. Aquí tenemos una imagen de lo que es el láser de dióxido de carbono en la infancia. O sea, aquí vamos a tener de ejemplo lo que es la laringomalacia. En la imagen A podemos ver una laringe normal y en la imagen B podemos ver lo que es la laringomalacia. Ahora vamos a hablar de lo que es la cirugía endolaringea fibroscópica. Para llevar a cabo con éxito la fonocirugía fibroscópica es fundamental e imprescindible el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en el espacio de Röntgen es necesario respetar la lámina propia y el ligamento vocal. Todos los pacientes de disfonía espasmódica deben ser estudiados neurológicamente. El implante de grasa se usa para corregir la parálisis laringea unilateral y en otras incompetencias glóticas o gaps glóticos debido a la presbifonía o atrofias cordales. Llamamos cirugía endolaringea fibroscópica o fonocirugía con fibroscopio a las actuaciones quirúrgicas para afecciones no oncológicas dentro de la laringe con un soporte fibroendoscópico y estroboscópico
que es fundamentalmente y tiene como objetivo restaurar la voz. Bueno, vamos a continuar con lo que es la cirugía endolaringe fibroscópica, que es un método que se va a dividir en diferentes fases. La fase de sedación, que va a estar controlada por el anestesiólogo, donde nosotros vamos a utilizar otros medicamentos, ejemplo, que vamos a dividir en 5 clases. Va a ser la premedicación, que van a estar los antiansiolíticos, como ser el midazolam, los antieméticos, la metoclopramida, y los anticolinérgicos, como la atropina. Vamos a utilizar fármacos para la depresión de los reflejos faringeos, que va a ser la lidocaína. Vamos a tener una medicación antiedematosa, que va a ser la metilprednisolona, la medicación hipnótica, el propofol, y los opiáceos, que va a ser el renifentanilo. Vamos a tener las otras fases, que va a ser la fase anestésica de la faringe y de la laringe, la fase estromboscópica, la fase exploratoria, la fase quirúrgica y la fase postquirúrgica, donde el paciente, después de haber finalizado la intervención, va a ser llevado a una sala para su recuperación hasta su alta médica. Las indicaciones va a estar indicado cuando ya haya habido un diagnóstico mediante la palpación laringea o para realizar una biopsia. Vamos a tener la indicación de infiltración en la disfonía espasmódica, que va a ser por la toxina botulínica, la parálisis recurrente unilateral, las papilomatosis faringeolaringeas y que puede estar complementado con un láser de diodos y puede ser tras la cirugía de una axéresis de pólipos, edemas o nódulos. En esta vamos a poder utilizar antibióticos y corticoides. En lesiones específicas como estrías, con ácido hialurónico o aminoácidos. Bueno, este es el equipo que vamos a necesitar en este tipo de cirugía. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento farmacológico para las disfonías. Aquí vamos a utilizar diferentes fármacos. Los más utilizados van a estar los corticosteroides, los mucolíticos, los antitusígenos, los antihistamínicos y los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a tener algunas hierbas medicinales, como podemos ver acá, con algunos efectos secundarios. Puede ser una respuesta alérgica, deshidratación, laxante, diurético. Indicaciones y límites de la terapia vocal. Este tipo de terapia va a tener 3 pilares fundamentales, que pueden ser fármacos, cirugía o rehabilitación. Este método debe ser trabajado por un equipo, ya sea el fonocirujano, el foniatra o el logopeda, para tener una mejor respuesta hacia el tratamiento. La terapia vocal va a ser el tratamiento de elección en lo que es las disfonías de tensión muscular, y el tratamiento reeducacional solo va a ser eficaz cuando el paciente esté convencido de su necesidad. Nosotros tenemos que motivar al paciente para que realice el aprendizaje. Bueno, las indicaciones de la terapia vocal va a estar en una indicación absoluta. Es cuando el objetivo es resolver el trastorno vocal, cuando los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos no están indicados. Esa es la primera. La segunda va a ser como tratamiento en aquellos que se prefiere evitar el tratamiento quirúrgico o farmacológico. La tercera es antes o después de un tratamiento quirúrgico para maximizar la voz a un largo plazo. Y el cuarto como tratamiento preventivo para preservar la salud vocal. Limitaciones de la terapia vocal. En estas vamos a tener lo que es las disfonías psicógenas, que va a hacer que una paciente con una base neurótica va a somatizar en lo que es la laringe por los conflictos psicológicos que tiene. Vamos a ver que la reeducación logopédica es un apoyo, pero no va a resolver el problema. Y vamos a tener lo que es en las disfonías espasmódicas. Vamos a ver que la reeducación vocal es relativamente ineficaz, pero cuando se combina con una terapia farmacológica va a haber una mejora de la calidad de la voz y vamos a prolongar los efectos. En la rehabilitación se ha demostrado que es ineficaz para corregir las diferencias de la altura, longitud y la posición anómala
de la aritenoides. Bueno, vamos a hablar del perfeccionamiento vocal. Vamos a tener la relajación, que nos ayuda para mantener y lograr un adecuado tono muscular y una disociación muscular. La respiración, que es para corregir el tipo de modo respiratorio y dosificar adecuadamente el aire en la función de la voz. La resonancia, para enriquecerla la voz con sonidos armoniosos y poder proyectar sin esfuerzo. Y la impostación, para colocar la voz adecuada, ampliar la extensión vocal y manejar la frecuencia fundamental adecuada. Y la articulación, para lograr un espacio de resonancia correctos. La modulación vocal, para lograr matices e inflexiones de la voz que harán nuestra comunicación más atrayente y rica. Los objetivos del trabajo de relajación en el entrenamiento vocal van a ser eliminar el trabajo muscular excesivo, la disociación muscular y lograr un tono muscular adecuado para cada actividad. Vamos a tener los malos usos posturales que van a afectar a nuestra voz, que van a hacer inclinar el cuello hacia adelante y la cabeza hacia atrás y arquear la espalda hacia adelante o bloquear las rodillas. Vamos a hablar del tratamiento logopédico. Esta rehabilitación consiste en varias técnicas que van a intentar restablecer la voz del paciente disfónico o eliminar o mejorar la sintomatología que pueda tener. Y este debe basarse por un diagnóstico realizado por un otorrinolaringólogo y con una evaluación de la función vocal y respiratoria y valorar lo que es la acústica de la voz. Se han descrito 5 formas de terapia vocal: base, la sintomática, fisiológica, etiológica, psicológica y ecléctica. La higiene vocal. Para evitar el abuso vocal, debemos descansar entre 15 a 20 minutos, estar en silencio 2 o 3 veces al día y limitar el uso del teléfono. No se debe hablar más de 4 horas o cantar más de 2 horas y por ello en cada hora se debe descansar unos cuantos minutos, un par de minutos la voz. Se recomienda a los profesionales que trabajan con la voz que por el uso indiscriminado y intensivo del aparato fonador son más vulnerables a estos trastornos vocales. En un niño el traumatismo más importante es cuando el niño empieza a gritar, entonces hay una alteración y también es vulnerable a estos tipos de trastornos vocales. Bueno, esto es todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado y les invito a suscribirse y a ver los demás videos. Denle like y gracias.